Buen día. Este proyecto lleva por nombre Entre risas, vivencias y saberes. Integración de aprendizajes significativos del entorno en la práctica pedagógica de estudiantes del grado Transición, elaborado por Zulma Patricia Metaute, quien les habla. Lleva como línea de investigación las experiencias de aprendizaje significativas adquiridas fuera de la escuela y conectadas a las actividades escolares. El contexto en el que se va a desarrollar este proyecto es la institución educativa Alfredo Molano Bravo en la ciudadela de San Antonio, en Villavicencio Meta, Colombia. La introducción responde a estos dos cuestionamientos. El primero es ¿qué posibilidades se abren cuando la escuela deja de ser el único escenario legítimo de saber? ¿Y cómo valorar y resignificar los saberes que traen los estudiantes al aula con los aprendizajes que propone el sistema educativo? Es una invitación a reflexionar sobre cómo podemos abrir un nuevo horizonte en el que podamos ver la educación como un tejido que se elabora entre muchos hilos, en el que se tienen en cuenta la escuela, la familia, la comunidad, las emociones de nuestros niños y los saberes que se construyen desde las experiencias de vida, aún de las que traen desde cuando nacen. Busca además el compromiso de hacer de este tejido una transformación del conocimiento para que se haga con equidad, con pertenencia y que de esa manera podamos dignificar la labor que hacemos, podamos dignificar la educación. En cuanto a la justificación, este proyecto surge de la necesidad de reconocer, de valorar e incorporar nuevas experiencias y saberes del entorno al proceso que hacemos de educación, para que partiendo de esos saberes previos podamos construir nuevos saberes y realmente tener una educación que sea contextualizada, humanizada y mucho más inclusiva, teniendo en cuenta todas las vivencias que traen nuestros niños. Los estudiantes llegan al aula con repertorios comunicativos diversos, muchas veces marcados por silencios, interrupciones o lenguajes inclusive no convencionales. Pero todos ellos son valiosos, son importantes, son el punto de partida para un nuevo aprendizaje. Frente a esta realidad, las tecnologías de la comunicación emergen como una herramienta que puede amplificar la voz infantil, siempre pues que se tenga el cuidado de usar con un propósito pedagógico, con una sensibilidad cultural y respetando las trayectorias del crecimiento infantil, su maduración, sus etapas de crecimiento. De hecho, en las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional en Colombia, desde el 2020, reconoce que el lenguaje de la primera infancia no se desarrolla en el vacío, sino que se desarrolla en contextos cargados de afecto, cultura, relaciones significativas que tienen en cuenta varias dimensiones, entre ellas el vínculo emocional, la pertenencia cultural y la intencionalidad pedagógica. Esta investigación busca entonces problematizar si las TIC realmente amplifican la participación infantil o si corren el riesgo de sustituirla. Como advierte Postman en 1991, la tecnología no es neutra, puede amplificar o silenciar. Como objetivo general, se plantea analizar cómo el uso intencionado de las TIC incide en el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes del grado transición en contextos educativos vulnerables, reconociendo su voz como eje de construcción identitaria y participación activa. Junto a este objetivo se plantean tres objetivos específicos. El primero, caracterizar las prácticas pedagógicas que integran las TIC en el aula de transición, identificando cómo estas favorecen o limitan la expresión oral de los estudiantes desde una perspectiva situada y respetuosa de sus trayectorias comunicativas. El segundo, identificar las interacciones comunicativas que emergen durante el uso de las TIC, reconociendo el papel del docente como mediador afectivo y cultural. Y el tercero, diseñar estrategias pedagógicas contextualizadas para el uso ético y crítico de las TIC,
orientadas al fortalecimiento de la expresión oral en la infancia, considerando los saberes familiares, las condiciones socioculturales del entorno y el derecho de los estudiantes a ser escuchados. El supuesto para este proyecto es el uso intencionado y contextualizado de las herramientas TIC en el aula de transición cuando se articula con prácticas pedagógicas que reconocen la diversidad lingüística, emocional y cultural de los estudiantes, favorece el desarrollo progresivo de la expresión oral al estimular la interacción significativa, la autorregulación comunicativa y la construcción de narrativas propias en escenarios de participación activa. Marco teórico. La expresión oral en la primera infancia es una dimensión esencial del desarrollo integral, especialmente en contextos vulnerables como en el que yo trabajo, donde se convierte en herramientas de validación emocional y participación ciudadana. Esto lo establece Cunha Woman en 2025 y el Ministerio de Educación desde 2014. La expresión oral en la primera infancia constituye una dimensión esencial del desarrollo integral, no solo como una habilidad lingüística, sino como un vehículo para la construcción de sentido, la afirmación de la identidad y la participación social. En contextos educativos que atienden poblaciones vulnerables, esta competencia adquiere un gran valor al convertirse en herramienta de reconocimiento, de validación emocional y ejercicio de ciudadanía desde los primeros años. El artículo indexado de Cunha Woman 2025, publicado en la revista Invecon, presenta la revisión sistemática de 27 estudios realizados entre el 2020 y 2024 sobre el desarrollo de la expresión oral en niños y niñas del nivel inicial en Hispanoamérica. La autora, desde una perspectiva crítica y situada, analiza cómo las TIC pueden convertirse en mediadoras significativas del lenguaje infantil, siempre que se integren con estrategias pedagógicas sensibles al contexto, como el juego simbólico, la música, los cuentos y la narración oral. Estas investigaciones se articulan perfectamente con las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, que promueven el uso ético y contextualizado de las tecnologías en la educación inicial. En los lineamientos pedagógicos para educación inicial del Ministerio de Educación 2014 se establece que las TIC deben ser concebidas como mediadoras del juego, la exploración y la expresión, respetando siempre los ritmos infantiles y favoreciendo ambientes enriquecidos que estimulen el lenguaje, la creatividad y la interacción. En este marco, la tesis desarrollada por Parchón Lara, Otá Laura Quintero y Fino Vega del 2016 documenta una experiencia pedagógica en la que se implementaron videocuentos como estrategia mediadas por la TIC para fortalecer la expresión oral en estudiantes de educación preescolar. La propuesta se fundamenta en una concepción del lenguaje como práctica social situada, donde la tecnología no reemplaza la interacción humana, sino que la amplifica cuando se orienta desde una intencionalidad pedagógica, también teniendo en cuenta el contexto. Los videocuentos, al conjugar imágenes, sonidos y narrativa, ofrecieron a los estudiantes escenarios ricos en estímulos, capaces de despertar la imaginación, facilitar la comprensión de estructuras discursivas y promover la participación verbal espontánea. Los estudiantes evidenciaron un incremento significativo en la motivación, la capacidad de escucha, la producción oral y la apropiación de contextos narrativos, así como una mejora en la construcción del sentido y la expresión de emociones, ideas y experiencias propias que enriquecieron sus aprendizajes. El Ministerio de Educación Nacional promueve el uso ético y contextualizado de las tecnologías en la educación inicial. Este mismo establece que las TIC deben ser reconocidas o concebidas como mediadoras del juego, la exploración y la expresión, respetando los ritmos infantiles y favoreciendo ambientes enriquecidos que estimulen el lenguaje, la creatividad y la interacción. Asimismo, señala que los recursos digitales deben de estar al servicio de las experiencias significativas de los niños
Deben ser emocionalmente seguras y culturalmente pertinentes. También Postman, 1991, plantea que la tecnología puede amplificar o silenciar dependiendo de cómo se integre el proceso en los procesos educativos. El documento de la UNESCO 2022 y las orientaciones del Ministerio de Educación 2020 coinciden en que los usos de las TIC en la educación inicial deben estar mediados por docentes que sean sensibles, formados y capaces de diseñar experiencias realmente significativas. Asimismo, en este marco teórico se incluyen referencias actuales y de nuestro contexto, como la de Mamián Álvarez 2022, que establece que la educación educativa en Colombia enfrenta tensiones estructurales entre la política pública y las realidades escolares, especialmente en zonas vulnerables. Este autor subraya que el currículo debe dejar de ser un instrumento homogéneo y convertirse en una herramienta de participación activa, donde la voz del estudiante sea reconocida como eje de construcción identitaria. Esta perspectiva se alinea con el enfoque de expresión oral como medio para gestionar la participación activa con la inclusión de saberes previos que orienta esta investigación. Por otro lado, Cardoso, Ariza, Toro Álvarez, Beltrán Torres y Ruiz Aristizábal del 2023 recogen las concepciones de docentes, directivos y directivos de familias sobre la inclusión, revelando que ésta se vuelve significativa cuando se articula con prácticas pedagógicas que reconocen la diversidad sin estigmatizarla. Este estudio destaca la importancia de un currículo que dialogue con los saberes familiares, las emociones infantiles y las condiciones socioculturales del entorno, lo cual refuerza la necesidad de una contextualización curricular ética y situada. De manera complementaria, Cuellar Peña, Torres Murillo y Torres Villalba 2024 analizan la inclusión educativa en una institución rural, evidenciando que el currículo debe adaptarse a las realidades del territorio, integrando elementos culturales, lingüísticos y efectivos propios de la comunidad. Este estudio muestra cómo la inclusión se fortalece cuando el currículo permite la construcción de narrativas propias, mediadas por las tecnologías que estimulan la interacción significativa y la autorregulación comunicativa. En conjunto, estas tres últimas investigaciones respaldan la idea que el currículo contextualizado no solo favorece el desarrollo progresivo de la expresión oral, sino que también legitima la voz infantil como una herramienta de transformación pedagógica y social. Es así como se busca que las experiencias digitales que reconozcan al niño como sujeto de derechos sean las que se destaquen. En este sentido, el entorno no es un recurso adicional, es un punto de partida para construir una escuela que reconozca, valore y potencie las experiencias de cada estudiante. El reto consiste en aterrizar estas orientaciones de forma real al currículo y a la práctica de manera consistente para que la escuela deje de ser un espacio ajeno y se convierta en un lugar con sentido, de acogida y de transformación, donde se puedan crear experiencias, donde los niños puedan narrar, preguntar, construir y aprender desde la emoción, la imaginación y el vínculo social. Finalmente, estas son las referencias que fueron tenidas en cuenta en nuestro trabajo de investigación y muchísimas gracias por su atención.